O ya empezaste a grabar. Listo, Bueno, Nicolás. hoy vamos a continuar con el tema de multiplicación, que ya venimos con hace varias clases. eh, Algunos directos son directos, como fue lo de genética o lo de razas, que tiene que ver también con lo que estamos multiplicando. Después tuvimos con las diferentes colmenas y diferentes formas y diferentes métodos para la formación de lo que es células reales. Y bueno, hoy vamos a trabajar con otro tema, un tema que para muchos es medio complicado, pero en realidad volvemos siempre a tener que pensar un poco lo mismo, que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es algo que la colmena lo hace naturalmente. Obviamente, cuando formamos un núcleo, no es lo mismo porque estamos llevando parte de una población, pero también estamos llevando cría, alimento y ese tipo de cosas que normalmente en un enjambre no pasa, pero sí vamos a ver en la próxima clase el tema de paquete de abejas, que sí está mucho más emparentado, mucho más similar a lo que es un enjambre. Pero volviendo un poco al cuadrito, ustedes se acuerdan que dividíamos la crianza de reinas, la multiplicación de colmenas en crianza de reina por un lado, formación de nuevas colonias por otro. La crianza de reina era la producción de cerdas reales. El segundo proceso es la fecundación o apareamiento, o sea, para tener como producto final una reina fecundada. Eh, Nosotros habíamos trabajado con la producción de celdas reales, ha llegado en todos los casos a una celda real, y dentro de lo que era por la otra línea, la formación de nuevas colonias, teníamos la formación de núcleos y la formación de paquete de abeja. Lo que vamos a trabajar hoy es esta área, la fecundación o apareamiento de los núcleos directamente. ¿Mm? Eh, y A ver, nosotros, o personalmente, tengo una forma de tratar de explicar las diferentes variables y que yo entiendo que muchas veces, sobre todo los alumnos que vienen de iniciación, tienen una formación de decir un núcleo se hace de determinada manera y en realidad dentro del curso de iniciación se le da el formato de cómo hacer un núcleo, como decimos nosotros, a prueba de error, digamos, que no haya errores. Entonces se dice, bueno, básicamente en un núcleo tenemos que poner 2 cuadros de cría o 3 cuadros de cría, que tiene que tener población de cría operculada, cría abierta, tener alimento, eh, y poner un material real y uno hace un núcleo. Punto. Pero bueno, multiplicar un colmenar, digamos, de acuerdo al objetivo, lo principal que nosotros tenemos que ponernos adelante es el objetivo que nosotros tenemos. Eh, de acuerdo a eso, con los materiales que nosotros tenemos y obviamente dentro de los materiales contando el tema abejas, porque muchas veces uno dice, bueno, yo quiero hacer X cantidad de núcleos, bueno, tengo tantas colmenas, ¿será posible? ¿No será posible? Bueno, todas esas cuestiones, digamos, tienen mucho que ver de cómo uno lo va a hacer. O sea, no hay una sola forma de hacer núcleo, no hay una sola forma de multiplicar. ¿Se entiende? No solamente desde el método de cómo lo vamos a hacer, sino con qué lo vamos a hacer. Y ahí vamos a pensar, en principio, lo que es son los objetivos. Los objetivos pueden ser, básicamente, reposición de colmenas. ¿Tá? O sea, durante el invierno podemos llegar a tener una pérdida de un 5, 10, 15, de acuerdo a cómo estemos trabajando. Eh, y bueno, esas colmenas nosotros las queremos reponer en la primavera para seguir teniendo una población estable. O sea, mm, poblar nuevamente el material que se nos vacía en el invierno o hacer algunos núcleos para aquellas colmenas que a la salida del invierno no están en las mejores condiciones. ¿Tá? Y bueno, y poblar nuevamente esas colmenas con núcleos buenos, con reinas nuevas.
Otra es ampliarnos. Cuando nosotros estamos en un periodo de crecimiento, todos los años queremos crecer, queremos hacer más material vivo, queremos hacer más colmenas, capaz en desmedro también de la cosecha, ¿m? Pero tratando de ir ampliando ese apiario. Y bueno, normalmente, si bien podemos adquirir el material vivo, podemos adquirir paquetes o núcleos, también podemos hacerlo y ir ampliando el apiario. Otro de los objetivos de hacer un núcleo es fecundar reinas, ¿tá? En vez de trabajar con celdas reales como material real, podemos directamente hacer fecundadores. Vamos a ver que hay diferentes tipos de fecundadores. Directamente eso lo vamos a ver en otra clase, pero que son parte de la forma de multiplicar. ¿Mm? Y por último, también uno puede hacer venta, o sea, puede trabajarlo esto como algo productivo y vender núcleos y paquetes. Normalmente vamos a ver que la gente que se dedica a la venta de núcleos y paquetes está en zonas más bien tempranas, con una buena floración natural temprana, ¿tá? Y entonces tienen el crecimiento, crecen las colmenas y pueden hacer núcleos y paquetes, digamos, en el momento en donde existe la demanda, ¿está? Porque ustedes saben bien, y si no lo saben, hay que aprenderlo un poco. Obviamente, nosotros tenemos una época en donde vamos a hacer núcleos en el año y donde también, si queremos que ese núcleo llegue por lo menos a darnos una parte de cosecha, también vamos a tener un periodo en la temporada, ¿tá? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer núcleos y vamos a hacer núcleos en diciembre, vamos a estar complicando seguramente a la colmena madre o a la colmena que le estamos sacando el material, la vamos a complicar para la cosecha. Mientras que, bueno, hasta mediados de noviembre, digamos, principio de noviembre, son fechas en donde la colmena puede recuperarse sin ningún inconveniente, ¿tá? Y después, bueno, básicamente la fecha de comienzo de cuándo vamos a empezar a hacer los núcleos o cuándo empezamos a multiplicar, hay algo que es muy patente, que es que exista suficientes zánganos en las colmenas, que uno vea zánganos adultos ya en las colmenas. Eso está dando cuenta de que las colmenas en esa zona ya están, digamos, preparándose para, bueno, posibles enjambres, posibles cambios de reinas naturales. Entonces es el momento que nosotros vamos a poder hacer tanto núcleos como paquetes. Les recuerdo que los que quieren preguntar van a tener que hablar directamente porque yo no los veo. Ahora, ¿cómo podemos hablar de los componentes de un núcleo? Hoy cuando empecé hablaba del núcleo típico, el que uno aprende, pero lo que nosotros tenemos que pensar no en decir, bueno, hay que ponerle un cuadro de mierda, sino en los conceptos, en qué es, digamos. Por definición, dicen que un núcleo es la mínima expresión de una colmena, ¿tá? O sea, es una colmena chiquita, por decirlo de alguna manera. Si uno tendría que explicárselo a alguien que no está haciendo un curso de perito apicultor, dice, no, es una colmena chiquita que ya es un pichón de colmena que hace el apicultor. Pero bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que tiene componentes, igual que una colmena, lo cual lo que vamos a tener que pensar en todos los componentes que tiene una colmena. Pero lo principal es la población, es la abeja, ¿tá? Tanto eh, cría como población, digamos, que está en futuro va a ser una abeja adulta, como pecoreadoras, como nodrizas, ¿tá? Y dentro de eso también los alimentos para esa población y el material real, o sea que como nosotros estamos dividiendo esa colmena, ya vamos a tener que ponerle o darle la posibilidad de que ella pueda ser una nueva reina, ¿tá? Entonces, estos tres son los componentes básicos y esenciales para armar un núcleo: población, alimentos y material real. Eh, Ustedes me dirán, pero si yo armo un núcleo y no tengo ningún material real, porque no tengo celda, puedo tener reina o qué sé yo. Bueno, vamos a ver lo que es una de las posibilidades muy desaconsejadas técnicamente por todo el sector técnico de la apicultura y los apicultores, que es lo que llamamos núcleo ciego, ¿tá?
O sea, ponerle una larva, digamos, biopotente y que ellas hagan su celda, hasta poder trabajar con una celda, con una reina fecundada. Entonces, estos son los tres componentes, pero a la vez hay otras cosas, digamos, alrededor de la formación de núcleo, que son todas las variables. Entonces, yo por qué digo el objetivo, porque hay algunas variables que pueden ser muy prácticas en determinadas circunstancias de acuerdo al objetivo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 25 colmenas y se me mueren 5 durante el invierno, poder reponer esas 5 que se me murieron, si es mi objetivo, en realidad no va a ser algo complejo. Ahora, si yo a la vez quiero crecer a 50, 70 colmenas, y bueno, ahí vamos a tener que empezar a pensar en otras cosas. ¿Por qué? Porque la población que nosotros tenemos va a estar muy ajustada. ¿Tá? Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es en la época del año que lo vamos a hacer. ¿Tá? Recién hablábamos de la primavera. En muchas zonas del país que tienen floraciones más bien tardías, eh, existen lo que son los núcleos tardíos, lo que se llaman lo que son de fuera de temporada, ¿tá? O los tardíos, lo que cuando ya se están yendo, se habla de febrero, marzo, también se pueden hacer núcleos que van a quedar en nuclero o en una nueva cámara, pero en general tabicados o ubicados parcialmente, para tenerlos para el año que viene, para ya tenerlos disponibles. Y después algo que se está utilizando mucho es trabajar con esas colmenas cuando uno llega ya a la temporada de miel, en diciembre. Entonces uno siempre va a un apiario y ve que de repente en un apiario de 40 colmenas hay 2 o 3 colmenas que no se están desarrollando. Y uno ve que ya no van a llegar. ¿Tá? Entonces lo que se hace con esas colmenas es, a veces se unifican en un solo lugar y se hace una multiplicación, un cambio de reina, se emparejan, se equilibran las poblaciones y son lo que hoy se llama, y eso es algo que salió en estos últimos años, un núcleo de verano. ¿Está? Ya lo vamos a ver en un cachito. Otra cosa del tamaño, también podemos hacer núcleos grandes, o sea, si nos sobra cría, o hacer núcleos más chiquitos y después reforzarlos. Todo ese tipo de cosas son diferentes tamaños de núcleo. La ubicación, si lo vamos a hacer en el mismo apiario, si tenemos la posibilidad de llevarlos a otro apiario, eso también nos va a variar mucho de cómo vamos a poder trabajar. Y el método de trabajo, de acuerdo a todas estas cosas, la época del año, el tamaño de los núcleos, a la ubicación, eh, nosotros vamos a definir esos componentes. Y en muchos de los casos también lo vamos a hacer al revés. Desde los componentes que nosotros tenemos, por ejemplo, si no tenemos nucleros, ¿qué vamos a usar? ¿Vamos a comprar nucleros? Y mirá, la verdad que yo no me voy a dedicar a producir núcleos. Pero lo que pasa es que lo tengo que trasladar y en la camioneta es más fácil trabajar. Bueno, listo. Mirá, yo no tengo problema, voy hacia el mismo lugar y la verdad que no sé si comprar un nuclear o no, si me sirve o no, y bueno, capaz que lo podemos hacer directamente en las mismas cámaras, o lo vamos a ver sobre la misma colmena. Entonces, en realidad, de acuerdo a ese objetivo y a los materiales que nosotros tenemos, si tenemos más ubicaciones, vamos a definir los componentes. ¿Se entiende o lo mezclé mucho? Se Todavía entiende, se Hola. entiende. Ah, bueno, bueno, no tengo retorno. Así que bueno, ese es un poco, digamos, como para pensar en estas variables y vamos a tratar de analizar las diferentes variables que nosotros tenemos para armar después un núcleo. El tema de la población. Bueno, básicamente, como hablábamos hoy, puede tener cría abierta, cría cerrada, normalmente, o lo más importante es que tenga un equilibrio entre ambas, o sea, sabemos que si a ver, si nosotros encontramos, por ejemplo, una colmena que nos enjambró y la queremos nuclear, porque capaz que todavía tiene mucha abeja, ¿tá? O sea, algo típico que les puede llegar a pasar. Ustedes llegan al apiario, abren una colmena, ven que está llena de abejas, ven que no hay, la cría abierta que hay ya es medio grande, ¿tá? Y hay unas celdas reales operculadas. Entonces uno dice, ¿qué hago con esta colmena? Bueno, básicamente si la población es muy grande,
es porque posiblemente ya enjambró, pero no enjambró hace pocos días, sino que capaz que enjambró hace una semana, todavía no nació su nueva reina, pero posiblemente si tiene mucha abeja y mucha cría, tiende a hacer un segundo enjambre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer un núcleo ahí, pero tenemos que asegurarnos que ese núcleo tenga la posibilidad de no solo poner una celda, sino que capaz que buscar dentro de las colmenas algún cuadrito con cría abierta con larvas biopotentes. ¿Por qué? Porque tenemos que dar una segunda oportunidad. Si le ponemos nada más que la celda, esa celda natural que capaz que encontramos, que la dejan brazón, capaz que cuando la reina nace, directamente se la come algún pajarillo y nos queda algo huérfano y ellas no tienen la posibilidad, porque la cría está ya muy grande, de hacer una celda real. Entonces, siempre es importante que tengan ese material. Ahora, ¿qué pasa si no nucleamos esa colmena y le reventamos toda la celda y le dejamos una celda? Y va a tender a enjambrar igual cuando se quiera fecundar esa reina. ¿Está? Acuérdense que los estímulos para el enjambre no era solamente la ausencia de reina o mucha población, también era un buen estímulo, digamos, y una buena oferta en el campo. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es esa cuestión de equilibrio entre cría abierta y cría cerrada. Si le ponemos toda cría Lucas, disculpa, abierta, sí. no, no me quedó claro eso de que por ahí tiene una sola reina por fecundar y puede llegar a enjambrar. Sí, el tema es que si vos, por ejemplo, una colmena muy grande que ya hizo un primer enjambre, ¿tá? Va a tender a hacer un segundo enjambre, ¿tá? Va a tender o sea, eh, las abejas, para nosotros, igual que la mayoría de los animales, no programan tanto. O sea, cuando hay alimento y cuando están las condiciones, se multiplican. Y si las condiciones no están dadas, no se multiplican. Entonces, cuando tienen muy buenas condiciones, por ejemplo, muy buena entrada de néctar y polen, ¿tá? Normalmente, y la colmena está sana y tiene una reina buena, la colmena va a crecer tanto, y si el año es propicio va a enjambrar. O sea, eso es lo natural. ¿Tá? Lo natural no es que no enjambre, lo natural es que enjambre. Y si la colmena está muy grande, es posible que no solamente haga un primer enjambre, sino haga un segundo enjambre. Y de acuerdo a la raza de abeja, te pueden hacer un tercer enjambre. Entonces, Muchas uno gracias. muchas veces técnicamente dice, bueno, le mato todas las celdas reales, le dejo una sola, entonces no va a enjambrar. Y lo que pasa es que la colmena está tan grande y ya sin cría abierta, o sea, sin la señal de la cría diciéndole no nos dejes solas, que muchas veces sucede que cuando sale la reina virgen a fecundarse o a hacer el primer vuelo de reconocimiento, las abejas se van atrás de ella. ¿Está? Entonces nos queda una colmena, vemos un enjambre grande con una reina virgen, que eso va a ser muy notorio porque en la bola del enjambre vamos a encontrar muchos zánganos, ¿tá? Que normalmente en un enjambre primario con una reina que está poniendo, va a haber, pero no va a haber muchos zánganos, no se van a ver muchos zánganos, ¿tá? Cuando la reina es virgen sí hay muchos zánganos y nos va a quedar la colmena sin ningún tipo de material real. Entonces, lo que va a determinar eso es que terminen siendo obreras ponedoras, ¿tá? O directamente migren las abejas, ¿tá? No sé si se entiende, o sea, dejar una sola celda si la colmena está muy grande y con mucha población no es síntoma de que se vaya a quedar así, sino que posiblemente enjambre de nuevo. Y si justo tiene la mala suerte que cuando enjambra la reina o se pierde o se la come un pájaro, o sea, se pierde porque se la comió un pájaro, eh, posiblemente se quede sin material real, una colmena muy grande y no quede nada. ¿Mm? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dejarle una celda, pero también achicarle un poco la población. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Bueno, lo que también tenemos que ponerle es abeja. ¿Ah? Le diría que es tan importante como la cría. De hecho, fíjense que en un paquete de abejas nosotros estamos llevando abejas y no estamos llevando cría. Y básicamente también buscar un equilibrio entre abeja nodriza y pecoreadora.
¿tá? Eh, y esto, ¿cuál- ¿cómo tiene que ver con el tema del equilibrio? Bueno, muchas veces es muy difícil regularlo. Hay un apicultor muy grande conocido que decía que los mejores núcleos salían los días de lluvia, ¿tá? Porque la pecoreadora no sale a volar. Entonces la colmena está llena de abejas y uno está llevando nodriza y pecoreadora. Mientras que si uno va un día muy lindo, qué sé yo, a las 11 de la mañana, pleno sol, entrada de néctar, y uno va a llevar más nodriza que pecoreadora. ¿Tá? Con lo cual, en realidad, eh, ese equilibrio no sería tan problemático, ¿tá? Porque rápidamente las nodrizas se van, por la plasticidad que tienen, se van a transformar en pecoreadora. Eh, el asunto es que muchas veces agarramos las colmenas, no sé si ustedes han notado, pero es algo que a veces se da muy marcado y a veces no tanto, que en el periodo de crecimiento de la colmena, en esta época de primavera, hay un momento que nosotros vemos la colmena y la venimos siguiendo y de repente parece que se hubiera achicado, o sea que tiene menos población que antes. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Habré hecho algo mal? Y no, básicamente lo que pasa es que se muere la abeja vieja. Entonces, la diferencia, o sea, esta abeja de invierno, digamos, va a durar un tiempo y va a estar entre la abeja que van haciendo en la primavera. Pero en determinado momento empieza a morir esa abeja de invierno. Vamos a notar que hay mucha abeja capaz que muerta delante de las piqueras, sobre todo aquellos lugares en donde las colmenas están en un lugar que no hay mucho pasto, sino que, bueno, capaz que uno la tiene en una terraza o en un lugar que abajo de las colmenas no hay pasto. Y vamos a ver que determinado dentro de la primavera vemos mucha abeja muerta. Y bueno, es esa abeja vieja de invierno que muere. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un núcleo y sí está esa abeja? También ese efecto lo vamos a ver dentro del núcleo. Entonces vamos a hacer un núcleo con mucha abeja, pero que después lo que vamos a observar es que en un determinado momento hay una pérdida de abeja vieja, digamos, eh, y vamos a ver una merma de población. Ese fenómeno a veces se da más marcado y a veces no, porque si la colmena empieza a crecer más o menos pareja y no hay un disparador, se van a ir muriendo esas abejas y se van a recambiar por muchas que van naciendo. Mientras que en otros momentos, si se atrasa un poco la colmena, se nota mucho más ese cambio, en donde uno ve, abre una cámara de cría, que yo capaz que tiene 7 cuadros de abeja y uno va a buscar y tiene 7 cuadros de cría. Decir, ¿y esta por qué? ¿Qué le pasó? Y bueno, le pasó de que empezó a perder un poco de abeja vieja. Lo que nosotros tenemos que buscar es un equilibrio, ¿tá? O sea, que siempre haya más abejas que cría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar, porque nosotros muchas veces, si hacemos sobre todo los núcleos en el lugar, eh, le ponemos y nos parece que hay abeja por todos lados, pero resulta que después, cuando la abeja pecoreadora, la abeja de vuelo, vuelve a su colmena, eh, no puede cubrir la cría y vamos a tener capaz que algunas noches frías en estas primaveras, digamos, tan cambiantes, y eso va a hacer que parte de la cría no pueda ser atendida. Y lo vamos a notar cuando nosotros en un cuadro de cría que le pusimos un núcleo, en general vamos a entrar las esquinas, los corners, que hay abeja que no nació. ¿Está? Entonces uno dice, ¿qué habrá pasado? ¿Qué sé yo? Bueno, es la que no pudieron cuidar cuando hicieron el bolo invernal y todas se apelotonaron haciendo el bolo invernal, ¿está? En un efenoide en el centro del cuadro. ¿Se entiende? Pero bueno, son cuestiones que uno tiene que ir viendo la cantidad de población. Y si uno llegó y vio el núcleo y ve que está creciendo porque la reina ya se fecundó, le puso una reina, qué sé yo, eh, también la puede, digamos, apoyar para que esa colmena crezca, pero siempre, o ese núcleo crezca a colmena, pero siempre, por sobre todas las cosas, con abeja, ¿no? Mucha gente va y le pone un cuadro de cría operculada, y eso es un tema, porque esa cría tiene que nacer todavía, y si no tiene la temperatura, puede ser que no nazca, ¿tá? Entonces siempre hay que trabajar más con abeja, o sea, el equilibrio ese tiene que estar a favor siempre de la abeja adulta. ¿Mm? O sea, siempre vamos a tener que tener
más abeja adulta. Entonces, cuando nosotros hablamos, lo hacemos con 2 cuadros, 3 cuadros, se entiende que son esos cuadros, tienen la abeja, pero le vamos a agregar más abejas de otros cuadros, especialmente de los cuadros que tienen cría abierta, que sabemos que va a haber nodriza. ¿Mm? ¿Estamos por ahora? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, esperen que cada tanto me le pasa le pasa que le agarra el traje que no me quiere, no me pregunten cuál es el Hacé motivo, clic en pero la imagen, Lucas. A mí me sabe pasar también. ahí está. Muy bien, gracias, Pau. No. Eh, el segundo punto de los componentes, ¿se acuerdan que vimos? Es el tema alimento. Ese alimento básicamente puede ser natural, ¿tá? O sea, que tenga entrada natural o cuadros que nosotros teníamos ya de reserva. Muchos de los productores de núcleos o de los que hacemos cría de reinas, normalmente guardamos cuadros de miel operculada, bien operculada, digamos, de un año para otro para utilizar como alimento en los núcleos, en los núcleos. ¿Mm? Entonces, nos simplifica mucho el trabajo porque en realidad uno va a poder alimentar en forma artificial, pero siempre sabiendo que uno tiene eh, un soporte natural dentro de la misma colmena. Estamos. O mismo, si tienen en las colmenas, qué sé yo, este año muchos han tenido una muy buena cosecha y la colmena ha invernado con un alza de miel arriba, y bueno, se puede usar, capaz que quedaron 3 o 4 o 5 cuadros de miel operculada, se pueden utilizar justamente como alimento natural. Eh, el tema específico, siempre hablamos de miel. eh, Básicamente el tema polen en el núcleo también se puede utilizar algún suplemento, básicamente tipo de pasta, pero tiene que ser en lugares en donde uno no tenga recursos, en donde, digamos, esos campos que quedaron pelados o que en este momento, que yo, hay todo trigo y ya están plantando el maíz y el girasol y, o sea, no tiene recursos. En lo que están alrededor de las ciudades o en algún lugar ahí cerca del delta o si normalmente es una época en donde ya tiene que haber una cantidad de polen bastante buena, si no las colmenas no tienen que haber crecido, con lo cual no podría ser núcleo. Entonces, el alimento natural, eh, del punto de vista de polen, es básico, digamos, ¿no? Salvo que, bueno, que uno esté en una zona, que hay muchas hoy en el país, en donde las primaveras son muy esquivas, porque justamente no hay floración, hay mucha agricultura, entonces uno tiene que hacer un núcleo y tiene que alimentarlo con jarabe, ¿tá? Y a la vez le tiene que poner algunas pasta proteica para que cuando esa reina empiece a poner tenga proteína. ¿Mm? En cuanto al artificial, bueno, básicamente se utilizan los jarabes de acopio. El asunto es el tema de los alimentadores. A veces en los núcleos, cuando uno está haciendo núcleos, no es tan fácil. Si uno lo hace o lo utiliza una cámara, es más sencillo. Y normalmente, cuando uno lo arma, le da jarabe. Y en ese momento, a veces, inclusive, algunos apicultores que aunque le ponen alimento natural, le dan un poco de jarabe porque ayuda a la cohesión propia del núcleo. ¿Mm? O sea, si uno lo arma y le da jarabe en el momento que lo está armando, es como que ese jarabe, si bien se nos puede armar un despelotito por el pillaje, qué sé yo, le da una cohesión dentro del núcleo. Es como que ya empiezan a tener un trabajo, aunque todavía, digamos, no tengan reina o sean de diferentes familias, como que ya tienen un trabajo que es acopiar básicamente ese jarabe. ¿Mm? Entonces se lo dan más que todo por una cuestión de cohesión y no tanto de alimenticia. Y después, bueno, tenemos que tener en cuenta un poco qué es lo que le vamos a dar, la cantidad que le vamos a dar, digamos, ¿no? Normalmente es preferible, digamos, que le esté sobrando al núcleo, ¿tá? No importa el tamaño que tenga, pero que tenga ya alimento porque, digamos,
un poco de reserva o de exceso, porque de acuerdo justamente a este núcleo, si en algún momento se nos queda sin alimento, le va a costar mucho remontar una vez que nosotros lleguemos, qué sé yo, nosotros dijimos, bueno, vamos dentro de 15 días, justo llovió, no pudimos ir, vamos a los 20 días y nos encontramos que los núcleos no están muertos, pero están todos secos, y bueno, básicamente vamos a ver de que están secos porque no tuvieron que entrar natural y, bueno, se van a atrasar mucho. Eh, Inclusive, digamos, que no vayan o que no lleguen luego a poder ser una colmena o tarden mucho más tiempo. Obviamente, también va a depender el núcleo que nosotros vamos a hacer. Si hacemos un núcleo de fin de temporada, el tema del alimento es básico. Entonces, muchos lo que hacen es hacer núcleos en nucleros y después darle muy buen alimento, ¿tá? O sea, bloquear el núcleo para que pase bien la invernada. Uno de los temas principales dentro de lo que es un núcleo es el material real, o sea, que vamos a utilizar como material real. Básicamente, ustedes saben las variables, y hoy lo comentábamos, el núcleo ciego es aquel que no le ponemos, o sea, o le ponemos como material real una larvita o un huevito, ¿tá? Que sabemos que en algún momento van a ser biopotentes, en el caso del huevo, o una larvita muy chiquitita que sea biopotente, para que pueda hacer sus propias celdas reales, ¿no? ¿Por qué no es tan aconsejable este método? Porque básicamente un núcleo es una población pequeña y van a ser celdas reales de emergencia, ¿tá? Eh, con lo cual no vamos a tener la seguridad de que ese material real, ¿tá? Esté bien desarrollado. Por, Eso por un lado. Y por otro lado dice, no, bueno, pero lo hago muy fuerte, lo hago bien, le pongo mucha abeja, ahí van a tener el efecto contrario, que si lo hace muy fuerte y al tener muchas celdas porque las hace de emergencia, es posible que el núcleo cuando nazca la reina y salga a fecundarse, le enjambre el mismo núcleo ciego. ¿Está? ¿Por qué? Porque tenía mucha población y porque tiene muchas celdas y porque aparte no tiene cría abierta que retenga esa abeja dentro de un nucleo. ¿Se entiende? Y además, en cuanto al tiempo, es el núcleo que te sale más caro, digamos, entre comillas, ¿no? Porque es Sí, el tiempo que lleva entre que, bueno, que se detecta que no hay reina, que hacen la celda, que nace la reina, que sale a fecundarse, todo, digamos, es un tiempo que para la producción es caro. exactamente, exactamente, porque bueno, porque justamente, no solamente, por un lado tenés el tema del tiempo y por otro lado, a ver, hay núcleos ciegos que lo haces y te quedan espectaculares. Muchas veces sucede esto, pero si nosotros eso lo llevamos a la estadística, vamos a encontrar que tiene muchas más pérdidas que un núcleo con celda real y muchísimo más que con una reina fecundada, ¿tá? O sea, no solamente el tiempo es mucho y ahora lo vamos a ver en un cuadrito, sino que a la vez también la efectividad de ese material real que vos estás utilizando. ¿Sí? Pero sí, es muy caro. El segundo punto, y es, diríamos, el más utilizado en nuestro país, es la celda real. eh, una celda real que técnicamente, eh, tiene 10 días del traslarve. ¿Y por qué digo técnicamente? Porque más de una vez nos pasa, justamente ayer me preguntaba, ¿no? Un exalumno, me dice, mira, tengo que llevar celdas, ¿cómo hago vos que a veces transportás tanto? Normalmente hay que preguntarle al creador o si uno lo va a hacer, la celda real, lo que siempre contamos es 10 días después del traslarve. ¿Por qué 10 días después del traslarve? Porque bueno, todos sabemos que tiene 3 días de huevo, un día que capaz que es la edad que nosotros trasladamos, más 10 nos da 15. O sea que estamos justamente un día antes de que la reina nazca. A veces, y de acuerdo a las condiciones climáticas, si hace más calor, es posible que nazca algunas horas antes, o sea que no llegue a los 16 días, sino que el 15 día, 15 y medio ya esté naciendo. Y a veces, con un poco de frío, no mucho,
eh, puede ser que se estire un poquito más. Puede ser que nazca medio día más tarde. Más o menos mediodía hay algunos casos, y ustedes lo puedan poder comprobar, que a veces qué sé yo, que no nacen al día 17 y nacen el día 17. Oye, ¿qué pasó? Y en realidad a veces es que, qué sé yo, si nosotros separamos una celda de la colmena, las nodrizas, digamos, la celda no la abre solamente la reina, sino que primero la pelan las abejas del lado de afuera, y si uno lo deja a la reina sola, para que nazca ella sola, sin la ayuda de las abejas nodrizas, le va a costar mucho más y puede pasar más tiempo. El otro material real que algunos, esto despierta amores y odios. Hay gente que dice que es imposible trabajar con reinas vírgenes y hay otra gente que dice que es lo mejor que hay, porque tiene mejor aceptación, otros te dicen no te la pelotonan, porque todavía sabemos, el otro día hablábamos de feromonas, la reina virgen todavía no tiene todas las feromonas, con lo cual todavía no está tomada, digamos, como una reina fecundada, con lo cual es un poquitito más difícil. ¿Por qué hay mucha gente que le gusta el tema de la Reina Virgen? Bueno, lo que ellos sobresalen primero que se adapta mucho más a las diferentes zonas. ¿Por qué? Porque al tener que salir a fecundarse, cruzarse con zánganos locales, hay todo un intercambio ahí que hace que las propias abejas la acepten más, ¿tá? Que capaz que una reina fecundada. Y por otro lado, mm, vamos, si uno cuando veamos ahora en la parte de fecundadores, en otra clase, la pérdida más grande en un criadero de reinas es el periodo de fecundación. ¿Tá? Primero que uno tiene que tener un nuclero, un babio, lo que sea para fecundar, y después que la pérdida más grande, a veces, digamos, el 30% o 35% de las reinas de las celdas que uno pone, luego no llegan a ser una reina fecundada. O sea que la pérdida más grande se da en el estadio entre reina virgen y reina fecundada. Con lo cual, técnicamente tienen que ser mucho más económicas porque ese proceso, normalmente los que venden reina virgen ya la sacan a las celdas el día 10 o el 9, algunos inclusive antes, y las ponen en una incubadora y las hacen nacer en la incubadora y trabajan directamente con la incubadora. ¿Mm? Y por último, el último material real, igual tendría que cambiar esta filmina, pero bueno, ahora le voy a explicar. eh, es el tema de la reina fecundada. La reina fecundada, digamos, es el material real, justamente, si bien tiene el costo más alto, acá siempre vamos aumentando el costo del de ciego a reina fecundada, pero es, digamos, lo más seguro. Uno puede llegar a tener una pérdida de aceptación de reinas que no son aceptadas, pero bueno, básicamente eh, lo positivo que uno tiene que eso empieza, una vez que es aceptada, ya a los pocos días empieza a tener cría propia. ¿M? O sea, ya rápidamente la reina pueden tardar, depende de las condiciones de la colmena, a, a liberarla en 2 o 3 horas, como en mediodía, de acuerdo a cómo esté la colmena, y la reina va a empezar casi inmediatamente a poner. Con lo cual, prácticamente uno divide rápidamente la población y logra tener una nueva colmena con una reina fecundada muy rápido, digamos, ¿no? Entonces, normalmente se utiliza mucho para estos núcleos tardíos que estamos hablando, eh, porque bueno, uno ya se asegura que no tiene que fecundarse, se asegura que del material genético que uno tiene, se asegura de muchas cosas. Obviamente, hay técnicas para que estas reinas fecundadas no las perdamos en el camino, pero bueno, son las más costosas. Una de las cosas que yo no nombré, que yo no puse en el dibujito, en el cuadro, porque en realidad se está popularizando hace muy poco tiempo, hace cosa de un año o dos a lo sumo, empezaron a hablar de la
celda 3D. ¿Está? 3D no es porque sea 3 dimensiones. Yo me reía porque le pusieron 3D porque es fácil uno de acordarse, sino que son creadores que te entregan celdas reales 3 días después de haber sido traslarvadas. ¿Tá? O sea, celdas reales que todavía no están cerradas. ¿Qué pasa? ¿Por qué en ese momento? Porque bueno, en ese momento eh, todavía son bastante más resistentes que cuando ya se operculó, porque cuando se operculó ustedes saben bien, y si no, repásenlo en el ciclo biológico de la reina, una vez que se opercula empieza a tejer su capullo y es donde más sensibles es porque un golpe o algo por el estilo hace que detenga capaz que el tejido del capullo y es donde más reinas se pierden. Entonces, ¿qué hacen estos creadores? Básicamente te venden su material genético, ¿en dónde? Y en un cuadrito con un montón de celdas que todavía están abiertas para que uno la traslade en un nucleero y las ponga en una colmena para que las terminen de alimentar y se críen ahí adentro. ¿Mm? Y bueno, y entonces empezaron a ponerle, inclusive dentro de la misma colmena, uno llega al apiario y en vez de andar poniéndole una celda real ya operculada, que a veces no te la pueden no te la aceptan, directamente dicen que la celda real 3D prácticamente se acepta al 100%. ¿Por qué? Porque ninguna reina, ninguna obrera va a reventar una celda real que está abierta, que está en proceso, digamos, ¿no? Entonces es como que, bueno, que uno se asegura tener ese material genético con un bajo costo, porque la celda 3D los creadores lo están vendiendo a bajo costo y con una alta aceptación. Pero bueno, es un tema, eh, ya les digo que de hecho lo están utilizando en Uruguay bastante, y bueno, y Vicente Toledo lo está también charlando bastante en Chile y en algunas charlas que ustedes pueden haber visto en las diferentes redes. ¿Mm? Te hago una pregunta, Lucas. Sí. ¿Cómo se hace la inserción en el nido de ese tipo de celda? Nada, abrís y la ponés, digamos, dentro del nido de cría, cerca de lo que sería el arco de cría, no en el centro-centro, sino en un costadito. Lo que hay que tener en cuenta es que si hace frío, que la población pueda cubrirla. Entonces, en realidad se pone del centro un poquitito más para arriba. Hay que ver qué pie traen, ¿tá? O sea, lo que no podés es colgarla, como podés usar una celda real que ya está con sus 10 días, en donde, digamos, ya es un poco más resistente. Acá tiene que estar dentro del panal, ¿tá? Para que la sigan alimentando. ¿Mm? Esta gente normalmente usa algunas basecitas de madera que a la vez lo utilizan como pinche para que quede colgada dentro de lo que es el arco de cría, digamos, ¿no? En el borde del arco de cría. Yo lo que vi, eso es lo que vi, ¿eh? Tuve en una charla, bueno, después estuve preguntándole a Vincent y eso es lo que me contaban y estaban contentos con ese sistema porque para ellos es mucho más fácil de transportar y aparte mucho más económico y pueden producir más. ¿Tá? Como les decía hoy, el problema más grande de un criadero de reinas es justamente pasar de reina virgen a reina fecundada. Entonces imagínense si estamos trabajando con una celda de 3 días y es muy sencillo, digamos, ¿no? Eh, hasta inclusive decían que por el costo muchos apicultores le ponían dos, pero bueno, eso ya me parece, digamos, ya me parece hasta gracioso. Pero digo, porque en realidad, si, qué sé yo, le pones dos y si te aceptan las dos, una van a ser primero y van a reventar la otra, bueno. Pero por lo que vi yo en los dibujitos lo ponen digamos, en 3 cuartos, tendría que buscarlo, 3 cuartos de cuadro justamente en lo que hace el arco de cría. ¿Mm? Bien, bien, perfecto. Lucas, ¿de qué precios estamos hablando hoy por hoy de una reina fecundada y una celda real, por ejemplo? Mira, históricamente, para, para, digamos, hay muchos apicultores y muchos criadores que no están de acuerdo, pero normalmente se utiliza kilos de miel. ¿Tá? Los apicultores comercializamos muchos kilos de miel.
Normalmente una celda real operculada a 10 días está entre 1 kilo, 1,5 kilos, 1,700 kilos. Digamos, a ver, ¿por qué varía? ¿Por qué no decimos 1 kilo y listo? Porque en realidad todos sabemos que el precio de la miel es variable y a veces está, digamos, en su cote inferior, por ejemplo, en este momento, que es un precio bastante económico, mientras que todos los insumos que vos tenés en apicultura no se cotizan en miel. Entonces, bueno, hoy están corridas un poquitito al límite superior. Cuando la miel vale mucho, respectivamente con el gasoil, la mano de obra que yo, o sea, cuando tiene un buen valor, normalmente se baja al kilo. Y con las reinas pasa lo mismo. Más o menos se habla de entre 6 kilos de miel y 7,5 kilos, digamos, como máximo. ¿Tá? Hay Eh, bastante diferencia entre la celda y la reina fecundada, Sí, digamos. sí, sí, sí. El costo de la reina fecundada, bueno, a ver, hay algo raro que es que en general para exportación, el precio de exportación de Argentina no es el mejor, digamos. Argentina no tiene un buen precio de exportación porque como está compitiendo, todavía no pudo, sacando algún que otro creador a hacer pie, qué sé yo, por ejemplo, vos vas no sé, le preguntas a Johnny Rojas. Porque justamente hoy estuve hablando con él, y ellos, la reina, de acuerdo de dónde la compren, sale entre 28 y $35, una reina fecundada. Ojo, tienen los criaderos, certificados, qué sé yo, y bueno, inclusive me decía que las importadas, las que están ellos entrando de Chile, eh, tienen un valor, son más económicas, digamos, como que bueno, que al revés de que en otros lugares las importadas entran más económicas. Pero bueno, con valores mucho más altos de lo que se trabaja acá en Argentina. En Argentina está exportando las reinas entre 9 y $12 más o menos, según Ajá, lo que yo tengo entendido. No soy experto en el tema, conozco casi todo, pero son esas preguntas que uno a veces no hace. ok, Pero a nivel mundial son mucho más caras de lo que se comercializa en Argentina. gracias. Ahora, nosotros hablamos recién, y justamente lo decía Beatriz, el tema del costo en días, el tiempo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar, aparte del tiempo, varios costos. Primero, la calidad del material. ¿Tá? Un núcleo ciego, como decíamos recién, es algo que nosotros no sabemos bien qué es lo que nos puede llegar a salir. Como cuando vimos la parte de crianza de celdas reales, hay que tener muy en cuenta que nosotros acá, la celda real puede ser la mejor alimentada de todas, puede ser cuidada excelentemente en una celda muy linda y puede ser que la reina no salga buena. O viceversa. A veces tenemos algunas reinitas, vamos a decir que hacia la visión del apicultor, chiquititas, negras, rápida, que sería, digamos, una reina que fenotípicamente no muy elegida por los apicultores argentinos, y sin embargo hacen unas poblaciones y a veces no tanta mansedumbre, pero bueno, y hacen muy buena reina. Entonces, la calidad del material en realidad nos da un poquito más de seguridad si está bien hecho, si está bien alimentada esa celda y si esa reina cuando nace está, de hecho, hay mucha descripción, sobre todo en los criaderos, cuando, por ejemplo, las reinas vienen de fecundadores Babi, que ya los vamos a ver, que son muy chiquititos, normalmente eh, las reinas, el tamaño todavía es más chiquito, o sea, todavía no se ha desarrollado de todo, y en algunos casos, algunos criadores citan que a veces la vida útil no llega a los 2 años porque es como que no, como que en ese estado de emergencia de microcolmena, de colmena chiquitita, la fecundación, en vez de salir, no sé, 10 veces a fecundarse, sale 3 o 4 y empieza a poner muy rápido. De hecho, hay registro, y bueno, a mí me ha pasado personalmente de que, no sé, en vez de esperar a los 12 13 14 días para poner, capaz que al noveno ya está poniendo, de que uno puso la celda. ¿Tá? Ese estado de emergencia suprema. Entonces,
Cuando uno compra una reina fecundada, se supone que le está comprando un creador que tiene, digamos, una trayectoria. Obviamente, si le compra 2 reinas, puede ser que no le vaya bien. Y bueno, si le compra 20, lo ideal sería que por lo menos 18 le se hagan buenas. ¿Mm? Entonces, la calidad del material, no solamente desde cómo fue alimentada, sino que de la genética, eh, es importante. Y bueno, y esto va, digamos, de nuevo, desde ciego a reina fecundada, eh, siempre, digamos, aumentando en calidad. El riesgo de funcionamiento, normalmente, núcleo ciego funciona, es raro que no funcione núcleo ciego. La celda real, es la que mejor funcionamiento tiene, ¿no? En general no tenemos problemas de adaptación, inclusive en muchos casos se utilizan protectores, lo deben haber visto en el mercado, que no saben lo que es como una espiral, ¿no? Creo que después, no en esta clase, pero tengo una foto, de introducción de celdas reales, como una espiral que hace que las nodrizas, las abejas siempre la van a comer de lateral, o sea, nunca le van a comer la punta a la celda real, siempre la van a abrir de un costado. Y ahí uno, cuando ve eso, es que él abrió una abeja. Porque bueno, hay muchas. La teoría histórica era que cuando una reina estaba y encontraba una celda real ya operculada, iba, la mataba, o sea, la aguijoneaba con su aguijón, liso, digamos, iban las abejas atrás y limpiaban esa celda real. En realidad, las mismas nodrizas son las que regulan, cuando ya hay una reina y ya la población ya está, van y rompen las otras celdas reales. Que uno ve una reina sobre una celda real, sí, también es posible, pero esa es la que uno le saca la foto, digamos, ¿no? Eh, qué sé yo. En un casamiento hay un montón de gente, pero todos le sacan a los, a los consortes, no le sacan a Sí. toda la gente. Bueno, acá lo mismo. El riesgo de funcionamiento también, obviamente el ciego puede fallar, puede ser que la reina no sea buena, ¿tá? La reina virgen, es un poco vidrio, si la reina fecundada, una vez que la aceptaron, ya está, no hay ningún inconveniente. El costo en días, que es lo que charlábamos, y esto ahora lo vamos a ver en un cuadrito, cuando más atrás nos vamos, más tiempo nos lleva que ese núcleo funcione y con mayor riesgo. Y lo que hablábamos recién, el costo económico. En general, el costo en día y el costo económico, el riesgo, van todos de la mano, digamos, ¿no? No hay ningún, digamos, ninguna que vaya para el otro sentido. Y nosotros lo podemos ver acá en este cuadro, ¿tá? Que es algo que hemos conservado a través de todos los apuntes, pero bueno, nosotros sí, tenemos, si nosotros le ponemos un cuadro con larvas biopotentes, puede ser de que claramente no van a elegir nada más que larvas de un día, sino que pueden elegir hasta larvas de 2 días o de 2 días y medio. 11 días después van a ser la reina. Esa reina va a poner aproximadamente el día 25, va a empezar a poner huevos, ¿tá? O sea, 14 días después. Y recién 46 días después vamos a tener las primeras nodrizas, ¿tá? Nacidas de la reina o de ese propio núcleo. Entonces, si nosotros hacemos en este cuadro, te muestra, si hacemos un núcleo ciego, vamos a tardar 46 días aproximadamente, más o menos un día, 2 días, en tener, esa colmena empezando a desarrollarse. Ya si le ponemos celda real, lo bajamos a 35 días, ¿tá? Entiéndase bien, porque para que no haya confusiones. En realidad, lo que estamos hablando es específicamente de, que nazcan las obreras, no que empiece a poner. ¿Se entiende, no? Si nosotros queremos saber cuánto van a tardar para que empiece a poner, y bueno, un núcleo ciego va a tardar 25 días, ¿tá?
Una celda real va a tardar 16, 17 días y una reina fecundada casi inmediatamente. ¿Estamos? Pero si nosotros queremos saber cuánto van a nacer las primeras obreras, que es lo que a nosotros nos interesa para saber ese crecimiento de la colmena, acá tenemos justamente las fechas. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Algún comentario, consulta? No hay comentarios ni consultas. Perfecto, bien, bien. Lucas, Bueno, algo que tendría que saber, la temperatura de la celda real que necesita. bueno, normalmente se trabaja, yo digo porque hay muchas discusiones, pero se trabaja más o menos un poquitito más bajo que los animales homeotermos. Nosotros, ¿cuál es una temperatura común para nosotros? ¿Cuándo empezamos a tener fiebre? A los 36, 37. 37. Bueno, normalmente se trabaja en 35 grados. ¿Está? El tema es que tiene que ser un calor húmedo. Cuando se trabaja, yo no soy muy experto en incubadoras, pero uno de los temas también es importante que si uno las va a mantener en algún lugar, es que tenga humedad, porque acuérdense que a través del opérculo de las celdas de cría hay intercambio de humedad, digamos, de un lado para el otro. ¿Mm? Eh, ¿Alguien las lleva pegadas al cuerpo si las tiene que transportar? No sería mala idea, pero la verdad que no, pues son bastante sensibles, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, justo te iba a mostrar, iba a mostrar esta foto. eh, Acá están las celdas reales, que la está sacando arriba de la colmena, vemos el cuadrito portalistones, con las celdas. Y en el caso mío, esto me lo regaló una persona muy querida, que bueno, un chico de ingeniería de acá de la zona, de la zona del sudoeste, eh, hizo esta conservadora. Esto es una conservadora común, chiquitita, ¿tá? Eh, Fíjense el tamaño del cuchillo para que se den una idea, porque no puse ninguna mano ni nada, que abajo, en la superficie de abajo, en el piso, tiene una resistencia. Y esa resistencia se enchufa, que ahí está el enchufe, no sé si lo llegan a ver, tengo con la Sí. flechita, al encendedor. Vaya a saber, hoy ya no usan encendedor, pero hoy tenemos más lugares, si no ya tendría que venir con un puerto USB del vehículo, y esa resistencia calienta y corta a los 35 más menos 5. ¿Eh? Y acá tiene dos luces, una verde y una roja. Cuando está en rojo quiere decir que está calentando, cuando está verde quiere decir de que ya está a temperatura directamente. Y esto nosotros lo hacemos, no es, o sea, obviamente no les puedo decir cómo se hace porque no, si bien estudié algo de electrónica, no tanto. eh, pero bueno, en realidad lo que nosotros hacemos con mi hermano es ponerle algunas abejas. ¿Ven que acá hay abejas? ¿Por qué? Porque ellas son las que le van a marcar la temperatura. Es el mejor termómetro que tenemos. Si nosotros vemos que las abejas están quietitas arriba de las celdas, es que están teniendo frío. Ahora, si nosotros abrimos y vemos que la abeja quiere salir corriendo de ahí adentro, es que nos estamos pasando temperatura y se está ahogando. Ahora, si uno lo abre y uno ve que la abeja va, camina y que está en su mundo, obviamente cuidando las celdas, pero es que la temperatura está bien. Entonces, el mejor termostato es la misma abeja. ¿Tá? No necesitamos andar con un termómetro, nada por el estilo. Le ponemos un puñadito de abeja de la misma colmena huérfana, o de otra colmena, o de lo que sea, y ahí nos vamos a dar cuenta, digamos, cómo está la temperatura de esa conservadora. Mucha gente Lucas, sabe. Sí, sin que me expulses no, no, por favor. ni me mandes en cana, ¿vos te traerías celdas de 8 días desde Italia en avión pegadas al cuerpo, por ejemplo? Yo no, porque si me llega a agarrar en la frontera, como mínimo me sacan el carnet de inspector sanitario apícola. Y después que sería un papelón. Nunca me atreví a hacer eso. ¿Eh?
tengo amigos criadores de X países que me han dicho, tráeme la genética de tal, él te la va a entregar, y yo le digo, no, ¿y cómo lo centro? No, no te preocupes que, no, yo no, más allá, no le voy a dar una lección de, de que bueno, de traer, pero yo te voy a decir que la gran cantidad de abejas que han entrado, pero abejas directamente, hasta tenemos nosotros una vez nos pasó en Sada la exportación de un libro que adentro tenía cinco jaulitas, estaba ubicado el libro adentro de una caja para libros y que iba a un X destino y se estaba exportando de Argentina. Y cuando lo descubrieron a través del escáner, vieron que adentro del libro se movía algo, abrieron la caja y encontraron la red. Y como no sabían qué hacer el juzgado con eso, llamó a la Sociedad Argentina de Apicultores y nos dijeron, ustedes los tienen que tener. Pero bueno, obviamente nosotros rápidamente llamamos al criador y dijimos, che, la reina esa que mandaste a tal lado no van a llegar. Pero bueno, yo a ver, si vos querés hacer la experiencia, hacela, no te voy a decir que no. Mucho del material genético que hay hoy en Argentina entró así. La lógica sería tener una cuarentena. También después te pones a pensar que si vos estás trayendo celdas, eh, son pocas hoy las enfermedades que nosotros... O sea, en Argentina todas las enfermedades no entraron, digamos, directamente, pero todas tienen que ver con material, digamos, real que se trajo, exceptuando Barroba, que entró de Paraguay, o lo que se supone que entró de Paraguay a través de abejas que se habían traído de Japón. Pero, y sí, se puede creer. Yo tengo anécdotas de apicultores que la traían en su mochila o en su riñonera y se le abrió una jaula y se le escapó la reina y andaban a los saltos adentro del avión tratando de cazar la reina y terminaron eh, explicándole al servicio sanitario qué hacían con esa reina arriba del vuelo. La mayoría hay gran cantidad de países que no dejan entrar justamente por esto de las enfermedades. Eh, qué sé yo, sería para discutir en otra etapa porque también es una cuestión política, digamos, ¿no? O económica que no tiene que ver siempre con una cuestión de, de sanidad. ¿Mm? Pero bueno, Muchas gracias, Lucas. Disculpa, ¿eh? si las traes yo no te voy a llevar al frente. Y no te voy a pedir ninguna. Eh, les voy a pedir si podemos hacer 2 minutos de stop o 3 porque tengo necesidades fisiológicas por tomarme. Sí, Ah, bueno. Sí. sí, Sandra, vos igual querías preguntar algo. Sí, le quería hacer una preguntita. Nosotros tenemos que Sí. trasladar nuestras colmenas porque las tenemos que llevar a otro lado. Tenemos que tener el RENAPA para llevarlas a Marcos Paz. Pues somos acá de Pegasini nosotros, de Seiza. Mira, legalmente cada vez que te mueves tenés que tener no solo el RENAPA, sino un DTE. O sea, lo que Mi te van a DT. pedir es un DTE que se llama documento de tránsito eh, Electrónico. Ah, electrónico. Antes, en realidad, sería DTAE, porque es de tránsito animal electrónico. Pero bueno, perfecto. que eso lo podés hacer con RENAPA. Lo que Sí, tenés que tener es el campo, tenés que tener dos datos. El campo de donde va a salir, ¿tá? sí. Y el campo de donde va a entrar. Entonces, vos lo que tenés cuando llenás tu RENAPA, tener eh, en tu listado los dos apiarios y que sea un tránsito interno. Así no te cobra nada más que el certificado que sale muy poco. ¿Tá? Bueno, perfecto. Eh, Cualquier cosa después me preguntás y yo trato de Y guiarte. después Hace rato le que no lo pregunto. hago. ¿Mm? Bueno, gracias. Bueno, otra de las variables que nosotros tenemos, como hablábamos hoy, es la época del año, ¿no? No es lo mismo hacer un núcleo eh, en primavera, normalmente es lo que más se usa en nuestro país, cuando las colmenas están creciendo, ¿tá? Cuando es la época natural
reproducción de nuestras propias colmenas, o de otoño, ya le digo, es una forma que usan muchos apicultores para tener núcleos nuevos en, en la próxima temporada. ¿Tá? Eh, Obviamente se cambian las cosas, cambian el alimento que tenemos que darle, el material real que vamos a utilizar. ¿Tá? Y hoy también existen lo que se llama núcleos de verano. Los núcleos de verano son esos que les comentaba que hacen algunos apicultores con aquellas colmenas que durante, durante plena temporada no han llegado a tener o a desarrollarse de una forma eh, correcta, digamos, por algún problema. eh, en algunos casos, qué sé yo, capaz que tuvo hambre en determinado momento, perdió la reina, tuvo alguna enfermedad que ya no tiene, y es una colmena capaz que más chica, entonces aprovechan esa cría, esa abeja y la época de verano para hacer nuevos núcleos, que sería muy parecido a un núcleo de otoño, pero con algunas ventajas sustanciales en cuanto a lo que es la fecundación de la reina. Uno puede, en un núcleo de verano, puede utilizar directamente una celda, eh, y puede a la vez prescindir de darle mucho alimento, porque sabemos que es una época en donde las colmenas colectan alimento. Entonces, digamos como que son las tres épocas, pero básicamente lo normal o dentro de una planificación, uno trata de hacer núcleos en primavera. En segunda instancia, bueno, lo de verano también podrían ser como resultado de parte del manejo, o sea, que todas las colmenas estén produciendo algo. De acuerdo a lo que vayamos a utilizar de material real, de acuerdo al, al alimento que le tengamos que dar, vamos a ver el tamaño del núcleo. Cuando nosotros estamos hablando, y en una clase posterior lo vamos a ver, de fecundación de reinas, vamos a tratar de trabajar con la menor cantidad posible de población. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente lo que queremos es que se fecunde la reina. Entonces vamos a hacer la mínima expresión que podemos tener. Y eso es una microcolmena que se le llama Babi, obviamente por palabra en inglés que quiere decir bebé. Perdón, Lucas, te Ahí. puedo hacer una pregunta. Sí, Jorge. Te tiro un poquito para atrás. Sí. Quería preguntarte sobre algo que leí hace tiempo, nunca lo puse en práctica, pero una práctica es utilizar el recambio de reinas para cortar la postura en un verano avanzado, para justamente utilizar el corte de postura para beneficiarse de un futuro consumo de miel de unas crías que no estamos necesitando en ese momento. ¿Se nota? ¿Se siente? ¿Se entiende? Sí, te entiendo, te entiendo. Mira, eh, históricamente, eh, históricamente se trabajaba mucho, se trataba mucho de que cuando ya llegaba el fin del verano, que la reina ponga menos y que se colecte más miel. ¿Tá? O sea, eh, se priorizaba, digamos, el alimento por sobre la abeja, como vos decís. De hecho, en algunas revistas, Gaceta del Colmenar Vieja, pueden encontrar hasta gente que directamente, en vez de cambiarla, directamente lo que hacía era enjaular la reina. ¿Tá? Las enjaulaba y la dejaba dentro de la misma colmena, cosa que no hagan recambio. Eh, en algunos casos hasta por cuestiones de tratamiento sanitario, por ejemplo, yo he visto a los productores, a los apicultores que producen miel orgánica en Italia, en donde no tienen aprobado ningún soporte de liberación lenta como tenemos acá, y entonces ellos lo que hacen es eh, sublimar ah, ácido, iba a decir fórmico, pero no es fórmico eso. Bueno, usan oxálico Oxálico, o, bueno, perdón, ácido oxálico. sí, ácido oxálico, pero también utilizan otro aromático, timol, perdón, ahí está, el timol. Limón, También se utiliza sal de mucho el limón. timol. Y ellos también, para que no haya cría y que el tratamiento sea más efectivo, enjaulan la reina.
¿tá? Eh, lo que tiene es que hoy hay muchas teorías desde el punto de vista de la continuidad de la colmena, que si vos prescindís de esas abejas otoñales bien alimentadas en una colmena, empezás a tener problemas, ya sea en el invierno o a principios de la primavera, porque estás invernando con abeja que no se alimentó de manera especial para desarrollar de forma especial los cuerpos grasos, por ende en realidad es una abeja que eh, no está tan preparada para pasar la invernada. Entonces, lo que antes era una técnica, achicar las colmenas bien fuerte a principios del otoño, fines del verano, hoy se ve que en realidad tendría que ser al revés. Tendríamos que trabajar con mayor nutrición y con un aseguramiento, sobre todo de las reservas de polen, para tener abejas, entre comillas, gordas, para que pase la invernada. Entonces, digamos como que es un concepto que últimamente que cambió mucho, digamos. Antes era como que era perjudicial tantas abejas que te comían tanto y era más vale que se bloqueara. Y hoy lo que están intentando es decir, bueno, pero antes que se bloquee, que tenga unos buenos nidos de cría para tener abejas gordas durante el invierno y que te aseguren una buena salida a la primavera. ¿Mm? No sé si se entiende el concepto. O sea, el concepto antiguo era eliminar toda la abeja que sobraba, que ya no la necesitamos porque ya pasó la temporada, y el concepto nuevo es cuidar esa abeja y que se reproduzca y que te dé unas nuevas celdas, te dé unas abejas gordas eh, para pasar el invierno. ¿Mm? ¿Se Bueno, entiende? muchas gracias. Bueno, lo decía, la microcolmena baby es una expresión mínima de la colmena, ya lo vamos a ver cuando veamos los fecundadores. Nucleares de 2 o 3 marcos también se utilizan mucho más para fecundar, o sea, cuando menor cantidad de abeja y de cría y de cuadro necesitamos para fecundar es mejor. Ya cuando estamos hablando de un nucleo de 4 o 5 marcos, son nucleos lo que podemos llamar de reproducción, propiamente dicho. ¿Tá? Son los nucleos más típicos, los que más se comercializan. El típico que se comercializa en nuestro país es un nucleo de 4 marcos. En algunos lugares, sobre todo en estas zonas como las que estoy yo, que son muy frías, normalmente se utiliza núcleo de 5 marcos, inclusive de madera dura, para que tenga más protección del intemperismo. Y después, bueno, puede ser una cámara de cría con un tabique, ¿tá? Que nos divida la cámara a la mitad, con 2 piqueras, una para cada lado, o directamente una cámara de cría. ¿Tá? Y en muchos de los casos, sobre todo a la salida de cuando todavía estamos muy cerca del invierno, que todavía la primavera no se asentó y que todavía está haciendo frío, mucha gente lo que utiliza es una rejilla mosquitera, ¿tá? Mosquitero, o sea que la abeja no pasa de un lado para arriba, para abajo y para arriba, pero sí comparten la temperatura y hacen el núcleo encima de la propia colmena. ¿Se entiende? O sea, normalmente tiene una piquera, que es un agujerito en esta tabla mosquitera, y se pone esa mosquitera, mira, que la piquera salga para el otro lado, digamos, no para el mismo lado que está la piquera de la colmena madre, se suben cuadros de cría sobre ella misma, también, como está en el mismo lugar, vamos a golpearle un poquitito de abeja, sobre todo nodriza, para que, bueno, las pecoreadoras que vuelvan a su colmena, digamos, digamos, no disminuyan la población del núcleo. Y la hacen encima de esa colmena. Una vez que esa colmena la reina ya empezó a poner y que el núcleo empieza a desarrollarse, directamente le ponen un piso y se llevan esa colmena a otro lado. ¿Se entiende? Entonces la ubicación es también muy importante, ¿tá? Y el tamaño. Y ahora justamente vamos a ver el otro, que es en el mismo apiario, como vimos recién, sobre una misma colmena con un mosquitero, a más de 3 kilómetros de distancia, que sería lo ideal,
o sea, nos llevamos hacemos el núcleo y lo llevamos lejos para que él no se pierda, para que la abeja de vuelo no regrese y tener núcleos más equilibrados. Eso también es la forma en general más común de hacer. ¿Tá? Sacamos cría de un lado, lo ponemos en el nucleero, ahora después vamos a ver los métodos, y lo que hacemos es transportarla, obviamente a una distancia suficiente para que no vuelva. Uno me dice 3 kilómetros, no puede ser 2,5, bueno, 2,5 también puede ser. Hablábamos el otro día de que tiene que ser por lo menos unos 1.500 metros como para asegurarse de que no vuelvan. ¿Tá? Y otro sistema que se utilizaba para otra cosa, pero que sí se utiliza como multiplicación, es en lugar de la colmena madre, lo que se llama en forma de abanico. ¿Mm? Nosotros tenemos una colmena madre, esa colmena madre está acá con 2 alzas, sin rejilla ni nada, esos 2 cuadraditos es una colmena. Lo que hacemos, ¿tá? La pecoreadora viene del lado de adelante, es, por ejemplo, hacer 5 núcleos, ¿tá? Como si fueran un abanico alrededor de esa colmena madre, y eliminamos la colmena madre, o sea, sacamos la cría, la dividimos en los diferentes nucleos, 5, 6 o los que nos salgan, con la idea de que la pecoreadora que entraba a esa colmena se vaya repartiendo en esos 5 o 6 núcleos. Obviamente, por una cuestión de feromonas, por una cuestión de población, no siempre se van a quedar equilibrados, más si uno directamente, este es un método que se utiliza mucho con abeja que es bastante agresiva y es difícil encontrar la reina, directamente lo que hacen es multiplicarlo así. Y cuando uno llega al otro día va a ver uno de los núcleos que está lleno de abejas y ahí es donde está la reina seguro. ¿Mm? Pero bueno, le ponen celda real a todo y bueno, uno gastó una celda real, pero no tiene que estar buscando las reinas. ¿Tá? Y uno dice, bueno, elimino la colmena. Bueno, sí, pero saco todos los núcleos de esa colmena en vez de sacar un poquito de cada una. ¿Se entiende? ¿Mm? Lo que es el abanico. Sí, sí. Bueno, luego tenemos, ya más una vez que vimos todo esto, ¿tá? Eh, todas las formas y todas las variables, es cómo vamos a hacer el núcleo, cómo es el método de trabajo. Uno puede hacer núcleos directamente en el nuclero, o sea, llevar, uno dice, bueno, a ver, voy a marcar las colmenas que están fuertes. eh, Normalmente lo que va a hacer es buscar las colmenas más fuertes del apiario y va a poner como un rango, decir, bueno, a ver, yo si tengo una colmena, vamos a decir en esta época, y la dejo con 5 cuadros de crías, va a llegar bien a la temporada, va a llegar bien a mediados, fines de diciembre. Bueno, a ver, de acá a fines de diciembre tengo tantos días, tengo 45 días, a principios de diciembre, entonces, bueno, sí, voy a llegar porque en 45 días voy a tener 2 ciclos, entonces es muy probable que durante todo el mes de octubre hasta el principio de noviembre, nosotros dejando la colmena en 4, 5, 6 cuadros de cría, eh, podamos, digamos, nuclear con, entre comillas, el excedente que tengamos en cada colmena. Obviamente que si elegimos colmenas grandes, inclusive si no tienen rejilla, vamos a encontrar colmenas que nos van a dar, eh, digamos, tienen capaz que 8, 10, 12 cuadros de cría y nos pueden llegar a dar 6, 7 cuadros de cría, variados. ¿Tá? Otras puede ser que nos den un poquito menos, pero nos den más abeja, y otra que, por ejemplo, tiene el alza de arriba con miel, no de la miel. ¿Tá? Entonces, uno lo que puede hacer cuando llega al apiario es primero, antes de esto, y si bien uno hace una planificación y puede decir, bueno, de acuerdo a mi conocimiento el año pasado, cómo fue, cómo yo las estoy alimentando, las colmenas, por ejemplo, para mediados de octubre van a estar en promedio en 8 o 9 cuadros de cría. Con lo cual, que si las dejo en 5, voy a poder sacarle 3 cuadros de cría a cada uno, seguro. Algunas le sacaré 4, algunas le sacaré 2, ¿tá? Pero bueno, un promedio de 3 cuadros. Entonces, ahí uno más o menos magnifica cuánto
qué material tiene, qué es lo que puede hacer. ¿Tá? Entonces, una de las formas es llevar cajones, los nucleros, ¿tá? Y directamente agarrar y ir armando el núcleo. Por ejemplo, con un cuadro de cría abierta, un cuadro de cría cerrada, un cuadro de alimento o un alimentador y un cuadro vacío, obrado, más un par de cuadros de abejas. Siempre agregarle abeja, aunque no lo vayamos a trasladar. ¿Estamos? Es un núcleo típico de 4 cuadros. Otra forma de obtener, o sea, lo puede obtener de una colmena o de varias colmenas, porque capaz que encuentre una colmena que tiene todo crioperculada. Entonces, bueno, de ahí saco los cuadros de crioperculada. Encuentro otra colmena que tiene 4 o 5 cuadros de miel. Bueno, de acá saco la miel. Encuentro otra colmena que no tiene tanta cría porque se bloqueó o algo por el estilo y tiene más abeja. ¿Está? O directamente no se quiere complicar, va, encuentra y dice, a ver cuántos cuadros de cría tiene esta colmena. Mira, me sobran 2. Bueno, hago un núcleo de esta colmena. O me sobran 4, hago 2 núcleos de esta colmena. ¿Está? Eso sería una de las formas. Otra forma, lo que hace mucha gente, digamos que tiene mucha colmena y normalmente tiene empleados, lo que hace hacer entre una semana y 4 días antes de hacer la nucleada, envía a los empleados con un montón de rejilla excluidora, van a la cámara de cría, buscan cuadros de cría que seleccionan para hacer los núcleos. Lo ideal, que no siempre se encuentra, son esos cuadros que tienen cría abierta y cría cerrada en el mismo cuadro, o sea que todavía el ciclo, todavía no tenemos tabla, lo que nosotros llamamos tabla de cría abierta y tabla de cría cerrada, sino que tenemos, digamos, capaz que el centro del cuadro que la abeja ya nació y todos los, digamos, todo el perímetro de cría operculada. Y lo que hacen es sacudir esa abeja, ¿tá? En la cámara de cría, poner cuadros nuevos, ya sea de cera estampada u obrados buenos, poner una rejilla excluidora y en el alza superior, ¿tá? Suponiendo que no tenía, si tenía alza superior y tenía cría, lo que hay que hacer es sacudir toda la abeja en la cámara de cría, poner la rejilla excluidora y poner arriba los cuadros que uno seleccionó. Cuando uno vaya 3, 4 días después, esos cuadros van a estar. Puede hacerlo un día después, pero más vale dejar pasar un par de días, esos cuadros van a estar llenos de abeja. Normalmente abeja joven que está alimentando y otros que están cuidando la cría. Y esos cuadros son los que va a utilizar uno para hacer los núcleos con la facilidad de que sabe que la reina no va a estar. ¿Tá? Alguna vez se le puede pasar alguna, porque capaz que se le quedó. No sé si se entiende. Uno lo que hace es desabejar todos los cuadros y dejar cuadro de cría ya preparados, los que uno seleccionó, arriba. ¿Tá? Y luego va y hace los núcleos de esos cuadros de cría que uno seleccionó y dejó a través de la rejilla excluidora. ¿Se entiende? Y el tercer método, que también es muy utilizado, es agarrar cámaras de cría, ¿tá? E ir poniendo toda la cría y néctar o miel que a uno le sobra. ¿Tá? O sea, todo lo que a uno le va sobrando, por decir así, uno dice, bueno, voy a dejar las colmenas en 5 o 6 cuadros de cría. O sea, entonces uno llega y tiene una colmena de 8 o 9 cuadros de cría, bueno, le voy a sacar 4, pum, al canasto, pum, al canasto o al nucleón, le dice. Obviamente sin la reina. Uno va mirando que no esté la reina, pero todos los cuadros con abeja, también se golpea alguno para que haya bastante abeja, ¿tá? Y lo que hace es hacer una cámara de cría. Si hay alimento, se le pone un cuadro de alimento a cada lado. En general, en los canastos no se usan los 10 cuadros de cría, porque se puede enfriar, porque en la noche hace frío, pero se pueden enfriar. Y lo que hace es juntar cría, básicamente. Juntar cría y juntar alimento. Esos canastos o esos nucleones se llevan a un lugar intermedio, a otro apiario, a otro lugar, o se llevan al lugar que va uno a hacer los núcleos, en donde uno tiene preparado todo el material y de acuerdo a lo que uno recolectó,
va separando y armando los núcleos con lo que uno ve que es lo que tiene. Entonces, si tiene, por ejemplo, más cría, los hace con más cría. Si tienen alimento, los hace con alimento y cría. Si no hay alimento, porque las colmenas estaban muy justas, le va a tener que poner un alimentador. Pero es como que uno difiere el proceso entre la formación del núcleo y la recolección de cría. ¿Se entiende? Entonces uno va a una piedra y tiene, no sé, 30 colmenas, va con varias cámaras de cría, nuclea las colmenas, ya las deja listas y se va con todo lo que le sobró y dijo, bueno, a ver, de acuerdo a lo que yo pude cosecharle, robarle, extraerle a las colmenas, con esto puedo hacer tantos núcleos. ¿Cuál es lo positivo de esto? Es que uno puede planificar mejor porque no tiene por qué hacerlo el mismo día. Uno tiene aproximadamente entre 7 y 8 días de que armó los canastos o nucleones hasta que pueda armar los núcleos. Tiene que sí tener mucho cuidado de que no se le pase ninguna celda real, porque es un colmenón. Si se le pasó alguna celda real que estaba por nacer o que tiene ya, qué sé yo, unos cuantos días, puede ser que ese canasto, ese nucleón, no se enjambre. ¿Tá? Normalmente también es muy bueno dejarlo un par de días porque queda toda la abeja huérfana y uno cuando divide y le va insertando lo que quiere, reinas, celdas reales, lo que alguno quiera. ¿Mm? Estas son las tres formas. Una hacerlo directo en el nucleero, el otro hacer una aislación intermedia y el otro hacer canastos. Ustedes pueden usar la forma que más le convenga. ¿Mm? Acá, por ejemplo, vemos ya están estas cámaras de cría que están acá, en la foto, estas que están acá, ya están todas listas son todos canastos, los llamamos nosotros, unos amigos le dicen nucleones, son cámaras de cría que adentro lo que tienen es un montón de cría. Y acá están todos los nucleares preparados. Fíjense que en este caso hasta tienen el alimentador y un cuadrito de miel. Esto está listo y bueno, y ahí ven el portaceldas y está el apicultor empezando a dividir la cría en los diferentes núcleos. ¿Mm? Así que bueno, eso son formas de multiplicar. No sé si tienen consultas, comentarios, preguntas. Yo sé que es un tema muy amplio, hay muchas formas de hacer núcleos. Y todos los tiempos sale alguno nuevo. Cada apicultor tiene su formato y esos formatos los vamos cambiando. Te lo digo por experiencia. Yo hace años hacía los núcleos de una manera, después aprendí a hacerla de otra y después tiene que ver con la practicidad. Pero bueno, hoy tratamos de ver casi todas las diferentes, el abanico de cosas que uno puede hacer para multiplicar una colmena. Básicamente, lo importante hacer es el objetivo. Entonces, si yo quiero aumentar las colmenas, en mi número de colmenas, en desmedro de decir, bueno, no me importa la cosecha, y bueno, uno puede ir haciendo núcleos permanentemente hasta en toda la temporada, digamos, ¿no? Ahora, si uno dice, bueno, no, yo quiero cosechar, entonces, bueno, tiene que cuidar la cantidad de cría. El cómo hacerlo y a veces el tema de poder diferirlo ya sea con la rejilla arriba o llevar los canastos, nos da la posibilidad de planificar mejor, porque uno capaz que va, encuentra las colmenas diferentes a lo que uno pensó y puede sacar más, menos cría, puede sacar más o menos alimento y bueno, eso hace que después cuando uno lo va a formar, está muy seguro, digamos, de lo que tiene. O sea, si uno va y saca, no sé, 10 canastos y a cada canasto le puso 8 cuadros de cría, bueno, sabe que va a tener 80 cuadros. ¿Tá? Eh, y una de las cosas importantes es que muchas veces cuando uno se pone el objetivo, uno tiene que pensar bien qué es lo que quiere hacer. O sea, muchas veces queremos, no sé, y me ha pasado sobre todo con gente que se inicia y que quiere crecer rápido,
no sé, intercalarle más cuadros y darle jarabe para que pongan y la colmena crezca rápido, y a veces terminan dividiendo toda su población y no le queda ni una colmena grande. Entonces mañana cuando tienen que reforzar un núcleo o tienen que hacer alguna otra práctica, se encuentran con que no tienen nada, tienen todo partido. Normalmente la recomendación es no nucleen todo, vayan trabajando despacio, dejen algunas colmenas grandes, saquen algo de miel, también para la continuidad familiar, porque si uno multiplica mucho y llega diciembre, enero y febrero y no saca un gramo de miel, en su casa lo van a mirar raro. Más vale producir un poco de miel, ¿tá? Y llevar algo de miel y algo de un producto que sea cambiable por efectivo, salvo que uno venda los núcleos, ¿no? Pero bueno, Diego, Sí, mira, Diego, yo lo que quería preguntar era lo siguiente también, pero me parece un poquito lo que respondiste recién, ¿viste? Uno puede pensar en decir, bueno, voy a nuclear, no sé, el 30%, el 20%, el 10% de lo que sea. Y en ese caso, ¿no? Digo, de poder nuclear para crecer, pero no crecer de golpe, sino decir, bueno, dejo algunas colmenas fuertes, voy nucleando alguna que pueda, qué sé yo. ¿Cuál es el método que a vos te parece más eh, sencillo, más práctico, más eficiente? mira, todos los métodos son eficientes. Hay gente que no la sacás del nuclero. El tema es que el nuclero, tenés que tener buenos nucleros. Es uno de los problemas. Cosa, por ejemplo, que yo tengo el 50% de mis nucleros y donde lo corriste te quedaste con la mitad del nuclero en el piso. Cuando vos lo tenés quieto, no hace falta que el nuclero sea excelente. ¿Tá? Eh, yo te podría recomendar el método que yo uso, pero tenés algunos condicionamientos. Por ejemplo, con el tema de los canastos, cuando vos nucleás, después tenés que tener un lugar intermedio donde llevarlo, porque si lo llevas al mismo lugar que vas a hacer el núcleo y vas a tardar un par de días, la abeja se orientó en un lugar y chao, fuiste. Después los otros, los que no están en ese lugar, se van a quedar sin pecoreadoras. Entonces, por Claro, ejemplo, ahí tenés esa traba, que tenés, digamos, eh, que tenés tenés que tener tres lugares, uno de donde vos sacás, otro donde vas a dejar los canastos y otro tercero donde vos vas a hacer los núcleos. ¿M? claro, Que no siempre es posible. Cuando uno está creciendo, todavía capaz que no conoces tanto el lugar, te consigue. Ahora, si vos tenés el lugar, para mí es lo preferible, porque eso de diferir entre el día que vos vas a poner, que yo, mucho te pasa que mucha gente te lo arma en el nuclero y ya le pone la celda, entonces tiene que ir, como digo yo, vamos con el circo. Vas con un balde con jarabe, con bidones con jarabe, vas con los alimentadores, vas con el nuclero, vas con las celdas reales, vas donde te quedaste encajado, te querés morir, porque qué sé yo, y claro, claro, aparte es una época que llueve, digamos, ¿no? Entonces, a veces es mejor poder diferir. Si vos hoy está lindo, bueno, voy a sacar la cría, el núcleo, las celdas yo las encargué para dentro de 3 o 4 días, y bueno, andá y sacá la cría, y ya dejás a las colmenas todas parejitas. Y en cuanto a sacar, viste, normalmente uno lo que hace después, como una técnica posterior, ya más el mes que viene, es también sacar un poquito de cría de las colmenas que se desarrollaron más y a ujú, veces apoyar a aquellas que están más chiquitas, pero que están más chiquitas claro, no por una cuestión de salud, ¿tá? Porque si una colmena está más chiquita porque tiene lo que europea, no vamos a lograr que mejorarla, claro, que claro, posiblemente empeoremos. Pero bueno, ya te digo, cada método necesita su cuestión. Ahora, por ejemplo, a vos tenés un lugar y te dieron otro lugar, y bueno, sí, andá con el circo, andá con los nucleares, andá con las celdas, ¿tá? Algunos apicultores, por ejemplo, hacen los núcleos, ¿tá? Y, y arman algún canastito más. Y llevan todo junto. Y a los 2 días van a poner, o 3 días van a poner la celda real, o a los 4 algunos esperan reventar las celdas, cosa, trabajo chino. Eso antes se hacía así. Además, en la escuela enseñábamos que uno al cuarto día tenía que ir, romper la celda real y poner la nuestra. Ahora mm, ya no. Además, es preferible que le quede alguna celda. Y se llevan algún canastito porque vos lo bajaste 20 núcleos. Y resulta que ok, cuando vas a revisar y poner, pues encontrás algunos que no tienen ni abeja porque se fueron al otro o porque no te salió tan bien. Entonces ahí tenés algo claro, para reforzar.
reforzás con un poco de abeja, le cambiás el cuadro de cría. Como también vas a encontrar otro que te pasa exactamente lo contrario. Está lleno de abejas. ¿Tá? Entonces, tenés que sacarle algo porque si no ese núcleo, capaz que cuando se te va la abeja, se te va atrás de la reina virgen. Entonces, Claro, tengan en cuenta eso, porque muchas veces me dicen, uy, hice unos núcleos y me enjambró un núcleo, dice, pero todavía no tenía reina y sí se fue atrás de la reina virgen. ¿Tá? Y sí claro, controlen bien que no haya celdas reales, porque eso a veces nos cambia todos los cálculos. Nosotros vamos, llevamos, qué sé yo, y capaz que se nos pasó una celda real operculada y bueno, y el canasto nos termina enjambrando. ¿Tá? claro. Por eso es mejor, son, por ejemplo, el método de subir cría es un método que utilizan mucho la gente que tiene mucha colmena y no es del número de colmenas, sino que usa mucho el empleado. El que tiene que ir, el que sigue el empleado. Entonces le enseña más o menos el cuadro que tiene que elegir y que lo ponga arriba. Y después van y sacan la cría. O sea, casi es un método, o sea, lo racionalizan de manera de tener la menor pérdida posible. ¿Por qué? Porque cuando iban nosotros, si iban y elegían cuadros, se le pasaban el 30% de las reinas. Entonces después tenían un núcleo gigante y unas colmenas llenas de celdas reales. Claro. Gracias. Inclusive dentro de nosotros mismos, de los docentes mismos, van a encontrar variantes. No todos usamos el mismo método. E inclusive no todos los apicultores usamos el mismo método. Al otro año podemos cambiar o puedo que sea. Yo durante muchos años hice, cuando estaba en crecimiento, con rejilla mosquitera. Y me anduvo muy bien porque inclusive, qué sé yo, vamos a suponer yo tenía colmenas en el fondo de mi casa cuando vivía en Adrogué, en Mármol. Siempre tuve colmenas. Siempre lo regalaban bien a los vecinos también para que no tengan problemas. Y entonces uno puede hacer a veces celdas muy temprano. ¿Tá? Lo que no tiene a veces todas las colmenas desarrolladas, ¿no? Y el tema del mosquitero, digamos, de la rejilla del mosquitero es muy útil, digamos, porque hace cosas más chiquitas. Eh, Después tenés otro agente que te hace núcleos de un cuadro de cría chiquitos y cuando la reina se fecunda, ahí lo apoyan. A veces eso no es muy recomendable porque la reina empieza a hacer nidos chiquitos y después le cuesta muchísimo, si la reina hizo nidos chiquitos, uno tiene que ponerle mucha abeja, ¿está? Porque lo que va a cambiar eso es el tema de abeja. Y eso siempre tenganlo así, tenganlo en cuenta. Si uno está dentro de un apiario y tiene varias colmenas que están muy buenas, muy lindas, y hay algunas que están medias chiquitas, que tienen buena postura, pero tuvieron algún problema, nunca le pongan un cuadro de cría abierta. Y si le van a poner un cuadro de cría operculada, por favor pónganle 2 cuadros de abeja, que no esté la reina de la otra colmena, ¿no? Pero siempre apoyen con abeja. La abeja de entretapa es ideal para esas cosas. Cuando uno abre así, está toda la entretapa llena de abejas, en general esa abeja es nodriza, no es pecoreadora. Esa abeja la podemos poner en una colmena más chica como para apoyarlo. ¿Está? Así que bueno. ¿Alguna otra Lucas, consulta? tengo una duda yo. Sí, Marcos. Marcos, en cuanto si no tenemos posibilidad de mover el núcleo o el canasto, ¿qué hacemos? Y hacerlo más fuerte, sacudirle más abeja. Eh, a ver, normalmente, por ejemplo, cuando se hace con reinas fecundadas, eh, se recomienda hacer los núcleos en el mismo apiario. Y entonces, y golpearle un poco más de abeja. ¿Tá? Ok. Sacudirle, no golpearle. ¿Para qué? Porque las pecoreadoras o la abeja vieja es la que rechaza a la reina. ¿Tá? La abeja Mm, joven no rechaza a la reina fecundada, o rechaza menos. ¿Tá? ok. O compramos un masomenómetro si medimos el más o menos. Pero cuando compras reina fecundada, si yo te tengo que decir un consejo, si compras reina fecundada, hacerlas en el mismo apiario, ¿tá?
para que vuelva o en algún lugar cercano y, La y sacudir procreadora se más va. abeja. Le sacudís más abeja, vas a ver que al principio le cuesta arrancar, pero cuando arrancó, o sea, le cuesta arrancar porque en una semana van a desarrollar todas sus pecoreadoras y está la reina poniendo y todo. Trata de utilizar eso. Si utilizas celda, también sacudirle un poquito más de abeja. ¿Tá? Si lo Ok. haces en el lugar, hace eso. ¿Mm? Y en cuanto a cuando vamos a poner que vamos a poner huevo, hay que dejarlos un día de orfandad, ponele. O sea, yo sé que, no sé, el domingo voy a ir a buscar, el sábado tengo que ir y armar el paquete, o ya el mismo domingo puedo ir con la celda, armarlo y ponerle la celda ahí de una. Mira, normalmente, si la celda real no tenés problema. Si vos querés, o sea, a ver, la orfandad, según los trabajos que hay, la colmena lo siente en las primeras, tarda 2 horas en Ah, darse ok. cuenta que no está la reina dentro de la colmena. Con lo cual que si vos pones una celda antes de las 2 horas, después ya lo toman como que ya está. O sea, hacen el inventario y dice ahí una celda real. No importa si Claro. la puso alguien o qué. De hecho, nosotros cuando, a ver, como usamos el tema de canastos, Sí. ya están huérfanos. Antes lo que se recomendaba mucho era, esperemos que vos haces el núcleo, vas al cuarto día, ahí ya te asegurás que la celda, ellos no pueden hacer más celdas reales, entre comillas, porque si vos Sí, sí. pusiste un cuadrito con huevo, ¿está? Claro. Si vos vas al cuarto día, ese huevo va a tener un día, o sea que ellas todavía tienen posibilidad de hacer su celda. Pero igual la colmena, por ejemplo, a ver, vos orfanizás una colmena y haces, una vez que lo orfanizaste, vos le pones un traslarve y, y la colmena va a aceptar menos, va a ser menos celdas reales, porque ya está haciendo la que vos le ponés. Y en el caso de la celda también va a pasar lo mismo. ¿Tá? Eh, Ok. También depende de la época. Hay años que son muy buenos, que tenés unas primaveras parejas y las colmenas se quieren reproducir, y hay años que son chivos, o sea, hay años que usas todas las técnicas habidas y por haber, y bueno. Y también el tipo de abeja. ¿Tá? Cuando más al norte te vas, las técnicas Más tienen, temprano. claro, más te tenés que asegurar el formato, la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros hoy hablamos acá, de hacer un núcleo, de que le pones una abeja de entretá, pipiripipi, con la abeja africanizada no lo vas a hacer nunca. Claro, ¿Tá? claro. Tengo la experiencia de mi hermano, trabajó, está bien, estamos hablando hace unos cuantos años, ahora la abeja de esa zona también de a poquito fueron introduciendo abeja mansa, eh, más maleable, pero bueno, una vez hizo un montón de núcleos así en abanico como estábamos hablando y cuando llegó al otro día, todas las abejas estaban en un nuclero, era una cosa, una bola de abejas, pero eso no sería nada, el problema es que los otros 5 estaban vacíos, o sea, los cuadros de Claro, cría. Y la única abeja que tenía, como estábamos en zona de calor, era la que estaban haciendo en los cuadros. claro, Se tuvo que replantear la apicultura, porque en realidad esa forma acá era una cosa que nosotros dábamos por hecho que siempre funcionaba. Pero bueno, claro, sí, tal cual. con la abeja africanizada o con alguna línea africanizada, hay algunas cosas que son menos complejas, ¿tá? O por ejemplo, se te muda la abeja. Uno piensa que las colmenas están todas así, que si nosotros tenemos una colmena que perdió la reina, a veces después vemos que se debilita. ¿Y de qué le pasó? La abeja se va a la otra colmena. Su instinto de Claro, supervivencia es más grande que su instinto de pertenencia, sí, tal cual. digamos. Sí. Así que Después tengo bueno, una última. Capaz que es una sí, pregunta media dale. boluda, pero bueno, nada, Pero no, prefiero confirmarlo. Si te ponemos tenemos núcleos y le ponemos celda real, y esa celda real, por A, por B o por C, se muere, o no, perdemos la reina en realidad. ¿Ese núcleo nos sirve para fortalecer otros núcleos o le metemos otra celda real? Porque encima hay que comprar otra mirá, celda sí, real rápido para depende, meterle, depende medio. cuánto tiempo lo vas a revisar. Si Ujú. pedís mi consejo, digamos, primero manejar la ansiedad, porque vos hiciste un Sí, núcleo y obvio. el otro día, y a todos nos pasa. Yo nací entre apicultores, pero igual también la ansiedad es propia del ser humano.
Todos queremos saber qué pasó el otro día y a ver qué pasó la semana. Y eso no es recomendable. Si vos me preguntás a mí y vos andás a verlo a los 25 días, ¿qué puede llegar a pasar? Que tengas una reina, que si la cría está operculando, quiere decir que es de la celda que vos le pusiste. ¿Tá? Si hay Sí. postura y larvita chiquitita, quiere decir que es de una celda natural, o sea que la que tuya no funcionó o se la comió algún bichiriqui Sí. y, y empezó a poner una reina natural criada por ella. Si no tiene nada y querés reenceldarlo, o sea, decir, yo quiero que todas las unidades funcionen, así que me voy a preparar unas celdas para ir a revisar, sí, buscate Pero medio algunos jugado. cuadros de cría, ¿tá? Claro. Cría abierta. Tenés que ponerle cría abierta porque si no, se te puede llegar a hacer un lío bárbaro. ¿Y cuál es el lío? Que vos le pones otra celda, pero en el medio de esa celda ya las van a empezar las obreras ponedoras. Entonces vas a tener una Claro. colmena que están las obreras ponedoras y capaz que la reina te empieza a poner y vos levantás el cuadro y vos ves todo posturas sanganeras así en el centro, pero a los costados de obrera y vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué hicieron esta tipa? Y bueno, porque en realidad le cambiaste el ciclo, le hiciste una gambeta. Entonces, si le pones un cuadro de cría abierta, eh, estás logrando de que esas no, obreras ponedoras no se desaten, digamos, Claro. y que el núcleo tenga todavía cohesión. ¿Se entiende? Excelente. Gracias. Sí, sí. Excelente. Juan, Bueno, ¿qué tal? Una ¿qué tal? consulta. Ya tengo el núcleo armado, ¿sí? Lo tengo que Sí, pasar a mi alza estándar, a la cámara, sí, sí. a la cámara. Perfecto, a la cámara de cría. Digamos, qué maniobras o qué tendría que tener en cuidados o precauciones cuando hago el pase? Mira, como precaución, básicamente es que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo si el núcleo está fuerte y tiene mucha abeja, tenés que tener precaución, todo con mucho cuidado, con poco golpe, para no matar a la reina, para no matar a abejas y que no se te pongan malos. ¿Viste? Los nucleros en realidad no tienen las medidas, o sea, por más bueno que sean, siempre al ser chiquitito, capaz que te falla alguna medida, te lo pegaron o te proponizaron, ni hablar si tocó una buena entrada y te hacen. El núcleo está hermoso, pero para pasarlo es un chino, ¿viste? Digo un chino porque capaz que te hicieron toda falsa construcción, todo lleno de miel, la abeja toda pegoteada. Entonces, mucho cuidado con eso. Pasarlo despacio, eh, siempre tratar de no darle muchísimo humo, porque es chiquitito, entonces puede ser que te empiecen a salir por la queda del nuclear todas las abejas y vos decís, ay, me estoy volviendo loco. En lo posible, fíjate si está la reina, pero no la busques con tanto ahínco, porque en esos momentos parece que nunca apareciera, ¿tá? Parece que se escondiera. Eh, Mientras sea postura y esté bien. Y después, bueno, según la época del año, le podés, según cómo esté la temporada, le podés agregar o intercalar entre los cuadros de crío perculado alguno de cera o algún cuadro obrado bueno, ¿tá? Y siempre trata de ir regulándole el espacio, ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés un núcleo de 4 cuadros, eh, cuando lo pases y el núcleo está muy bueno y ya tiene abejas que están haciendo, ¿tá? Que no siempre ocurre, pero normalmente cuando te venden el núcleo ya empieza, a los pocos días empiezan a hacer abeja propia. eh, Trata de ir agrandándolo, pero de a poquito, ¿tá? No, no completar todo, sobre todo si tienes cera estampada. Entonces, si vas a usar un alimentador, que el alimentador te sirva de tabique, o sea, no ponerlo contra la pared, sino ponerlo contra el otro extremo y decir, bueno, lo dejo en 6 cuadros, si vengo dentro de 15, 20 días, con más cuadros o 15 días, eh, y ir acrecentándolo a poquito. Porque si vos dejás la cera estampada y te agarra un golpe de calor, la abeja no la está cuidando, ¿tá? Y puede ser que encuentres las hojas caídas. Sobre todo algunas
depende mucho de la temperatura. Algunas marcas tienen más hojas de cera estampada por kilo, entonces son más finitas y se te pueden bandear. Y después la abeja te la va a labrar, pero te va a quedar un engendro, digamos, ¿no? Entonces, cuidado con eso, no darle mucho humo. De hecho, hay algunos apicultores que le dan un poquito de humo y después usan un fumigador, un sulfateador de agua. No agua con jarabe, agua común, ¿tá? Para que la abeja quede apegada al cuadro. Me parece en exceso, uno tiene que ir. Y después, bueno, tener preparado bien el material que vas a pasar, ¿tá? Eh, y bueno, ir agregándole cuadros de a poco, ¿no? Pero no, después no tenés muchos más cuidados. Sí, tenés que ver si muchas veces, no, lo voy a dejar un poquito más, qué sé yo, un núcleo. Si hay buena entrada, en menos de una semana puede llegar a ser un pegote. Yo creo que eso es lo más preocupante, digamos, porque ahí es muy difícil, es un chino pasarlo. Pero bueno, qué sé yo, pasa, ¿tá? ¿Y Así que cuánto tiempo tarda, perdón, y cuánto tiempo tarda o pasa entre que yo llevo un núcleo y completo una colmena? Se desarrolla una y colmena. mirá, lo que pasa es que Promedio. depende de la alimentación que tenga. Si vos vas toda, no sé, vas una vez por semana y le das jarabe y algún suplemento proteico, en menos de un mes te van a completar la cámara. Eh, si tienen entrada natural, ni hablar, mes, tranquilo. Por eso los núcleos, normalmente en provincia de Buenos Aires o en AMBA, por decirlo de alguna manera, normalmente los núcleos se entregan entre mediados de noviembre, principios, mediados, fines de noviembre, primera quincena de diciembre. ¿Tá? Ya de ahí para adelante es un poco tarde, pero bueno, a veces puede pasar y uno tiene que entender de que esto no es matemática, porque vos te comprometes, el que productor te dice, mira, tuve este problema, se me está atrasando la entrega y está en vos, sí o no, digamos, aceptarlo. Normalmente, muchas veces, digamos, tenés el tema de la entrada local. Si vos ya tenés colmenas, si vos ves que ya empezó la entrada y te ofrecen entregarte el núcleo, adelante. Ahora, si vos ves que en tu zona todavía no hay entrada y el productor y el creador, el creador te dice, che, mirá, que acá está ahí entrada, ¿querés que te lo lleve esta semana? Esperemos, digamos, la entrada natural es muy importante. Eh, pero bueno, eso se charla, normalmente siempre igual más o menos cumplir la fecha, digamos, ¿no? Eh, Más que todo porque si vos lo dejás y no lo pasás a cámara, el núcleo primero se va a pegar y después se va a bloquear. Entonces después capaz que vas a buscarlo y son 3 cuadros de miel con unos niditos de cría así chiquititos y para que crezca ahí sí le va a costar, porque vos lo vas a ver lleno de abejas en ese momento, pero lo que le falta es futuro, no es presente, digamos. ¿Tá? Así que más o Está, menos esto, o sea, tratar de ir siguiendo el ciclo así de crecimiento del núcleo. Obviamente, con las limitaciones de tiempo que uno tiene, ¿por qué? Porque vos vas a tener, no sé, 10 núcleos y cuando vayas, hay algunos que todavía le faltaría 4 o 5 días más para agregarle algún cuadro. Pero bueno, si vos sabés que dentro de 4 o 5 días no vas a poder ir, y bueno, agregárselo un poco antes. Es preferible eso antes que cuando llegues te hayan hecho falsas construcciones del lado que está el alimentador. Está siempre tratando de pensar, a ver cuál es la próxima. No, esto solo le falta un par de días, le falta un par de días, y no vas a ir en un par de días. Bueno, hacer el trabajo. ¿Tá? O sea, anticipate. bien, gracias. Diego, No, yo quería comentar que, por ejemplo, a mí me pasó con 10 colmenas que me dieron los núcleos eh, fines de enero. ¿Viste? Yo había armado las cámaras, las pasé, les puse los cuadros, tuve algún problema con los cuadros por ahí por el calor, pero en general la alimenté y ahora la colmena pasó el invierno y ahora está explotada, digamos, ¿no? Que a veces también funciona. O sea, yo lo hice así porque era la forma que podía, digamos, ¿no? Pero no era lo ideal. Pero la verdad que pasó el invierno, la colmena con 5 cuadros y ahora están llenas de abejas. mira, si el núcleo se desarrolla bien el mismo año, puede llegar a darte una cosecha similar a una colmena.
cuando uno planifica y desde el punto de vista contable, siempre se le toma media cosecha, digamos. Ahora, si vos lo recibís, como vos me decís, en enero, y claramente no conté media cosecha, o sea, está bárbaro lo que vos hiciste. Desde el punto de vista económico, tenés el tema de que vos tuviste prácticamente en su primer año, digamos, eh, que poner todo. O sea, no No, se claro, pagaron ni sí, su sí, le saqué medicamento, un diría mango, claro. un amigo. Que se paren las tiras, por lo menos. ¿Tá? Entonces, bueno, es inversión. ¿Tá? O sea, pero Tal cual, bueno, tal cual. hay momentos. A ver, la apicultura tiene curvas, la apicultura como sector, ¿no? En esas curvas te pasa, hay momentos que no conseguís un núcleo eh, y vos decís, bueno, dámelo para cuando tengas y qué sé yo, ¿viste? Yo siempre digo, si ven que no hay porque se durmieron ustedes, porque no tenían la plata, porque no, y no consiguen núcleo, y más vale compren un cuarto, pero en colmenas, porque va a ser más fácil desarrollar todo lo que vos hiciste, Diego, tuviste muy buen trabajo, no es lo normal, digamos. Normalmente te pasa de que si vos compras núcleo y te lo entregan a fines de enero porque vos lo planificaste o hablaste de esto, tenés que alimentarla, todo lo que vos quieras, vas a tener la posibilidad de perder unos cuantos en el camino. Entonces, mi recomendación es decir, bueno, si vos ves que se te complicó, eh, y bueno, o al mismo creador se le complicó, y bueno, cambiáselo por algunas cámaras que estén funcionando. Va a ser mucho más fácil para vos y desde el punto de vista de capital no vas a tener gran diferencia, digamos, ¿no? De última, hacete vos unos núcleos de otoño y probá cómo te sale el sistema. Así que bueno. Bueno, gente, esto igual va a ser materia de charla con Juan, con o sin rodillas, así que, y con Pau, y con Ale, es un tema, lo único que les digo es que no sea medente. Mucha gente dice, ay, hacer un núcleo es re difícil porque lo probé y la celda no son abejas. Y las abejas son abejas. Y hay que reproducirlas y ellas se reproducen solas, no puede ser que nosotros no nos salga. No sea mediante. Usen diferentes métodos, uno háganlo así, otro, o sea, sobre todo los que están en el periodo de aprendizaje y a veces no tienen una premura por una cuestión económica, y prueben diferentes cosas, ¿eh? Hasta las que salen en TikTok, pruébenlas y saquen sus propias conclusiones. Bueno, gente, se hizo tarde. Buenas noches y...